Bienvenido, bienvenida a esta lectura ASMR. Hoy vamos a empezar a leer Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Espero que te relaje y que te haga sentir bien. Empezamos. Capítulo 1. Los tres presentes del señor D'Artagnan padre. El primer lunes del mes de abril de 1625, el burgo de Meung, donde nació el autor del Roman de Lagos, parecía estar en una revolución tan completa como si los hugonotes hubieran venido a hacer de ella una segunda Rochelle. Muchos burgueses, al ver huir a las mujeres por la calle mayor, al oír gritar a los niños en el umbral de las puertas, se apresuraban a endosarse la coraza y, respaldando su aplomo, algo incierto con un mosquete o una partesana, se dirigían hacia la hostería del Franc-Meunier, ante la cual bullía, creciendo de minuto en minuto, un grupo compacto, ruidoso y lleno de curiosidad. En ese tiempo los pánicos eran frecuentes y pocos días pasaban sin que una aldea u otra registrara en sus archivos algún acontecimiento de ese género. Estaban los señores que guerreaban entre sí, estaba el rey que hacía la guerra al cardenal, estaba el español que hacía la guerra al rey. Luego, además de estas guerras sordas o públicas, secretas o patentes, estaban los ladrones, los mendigos, los hugonotes, los lobos y los lacayos, que hacían la guerra a todo el mundo. Los burgueses se armaban siempre contra los ladrones, contra los lobos, contra los lacayos, con frecuencia contra los señores y los hugonotes, algunas veces contra el rey, pero nunca contra el cardenal ni contra el español. De este hábito adquirido resulta, pues, que el susodicho primer lunes del mes de abril de 1625, los burgueses, al oír el barullo y no ver ni el banderín amarillo y rojo, ni la librea del duque de Richelieu, se precipitaron hacia la hostería del Franc-Meunier. Llegados allí, todos pudieron ver y reconocer la causa de aquel jaleo. Un joven, pero hagamos su retrato de un solo trazo. Figuraos a Don Quijote a los 18 años, un Don Quijote descortezado, sin cota ni quijotes, un Don Quijote revestido de un jubón de lana, cuyo color azul se había transformado en un matiz impreciso de heces y de azul celeste, cara larga y atezada, el pómulo de las mejillas saliente, signo de astucia, los músculos maxilares enormemente desarrollados, índice infalible por el que se reconocía al gascón incluso sin boina, y nuestro joven llevaba una boina adornada con una especie de pluma, los ojos abiertos e inteligentes, la nariz ganchuda pero finamente diseñada, demasiado grande para ser un adolescente, demasiado pequeña para ser un hombre hecho. Un ojo poco acostumbrado le habría tomado por un hijo de aparcero de viaje, de no ser por su larga espada que, prendida de un tal y de piel, golpeaba las pantorrillas de su propietario cuando estaba de pie, y el pelo erizado de su montura cuando estaba a caballo. Porque nuestro joven tenía montura, y esa montura era tan notable que fue notada. Era una jaca del Béarn, de 12 a 14 años, de pelaje amarillo, sin crines en la cola, mas no sin gabarros en las patas y que, caminando con la cabeza más abajo de las rodillas, lo cual volvía inútil la aplicación de la martingala, hacía pese a todo sus 8 leguas diarias. Por desgracia, las cualidades de este caballo estaban tan bien ocultas bajo su pelaje extraño y su porte incongruente que, en
repetición de la susodicha Jacquemeau, donde había entrado hacía un cuarto de hora más o menos por la puerta de Beaugency, produjo una sensación cuyo disfavor repercutió sobre su caballero. Y esa sensación había sido tanto más penosa para el joven D'Artagnan, así se llamaba el Don Quijote de este nuevo Rocinante, cuanto que no se le ocultaba el lado ridículo que le prestaba, por buen caballero que fuese, semejante montura. También él había lanzado un fuerte suspiro al aceptar el regalo que le había hecho el señor D'Artagnan padre. No ignoraba que una bestia semejante valía por lo menos 20 libras. Cierto que las palabras con que el presente vino acompañado no tenían precio. «Hijo mío», había dicho el gentilhombre gascón en ese puro patois de Bearn del que jamás había podido desembarazarse Enrique IV. «Hijo mío, este caballo ha nacido en la casa de vuestro padre. Tendrá pronto 13 años y ha permanecido aquí todo ese tiempo, lo que debe llevaros a amarlo. No lo vendáis jamás, dejadle morir tranquila y honorablemente de viejo. Y si hacéis campaña con él, cuidadlo como cuidaríais a un viejo servidor. En la corte», continuó el señor D'Artagnan padre, «si es que tenéis el honor de ir a ella, honor al que por los demás os da derecho vuestra antigua nobleza, mantened dignamente vuestro nombre de gentilhombre, que ha sido dignamente llevado por vuestros antepasados desde hace más de 500 años. Por vos y por los vuestros entiendo vuestros parientes y amigos, no soportéis nunca nada, salvo del señor cardenal y del rey. Por el valor, entendedlo bien, solo por el valor se labra hoy día un gentilhombre su camino. Quien tiembla un segundo, deja escapar quizá el cebo que precisamente durante ese segundo la fortuna le tendía. Sois joven, debéis ser valiente por 2 razones. La primera, porque sois gascón, y la segunda, porque sois hijo mío. No temáis las ocasiones y buscad las aventuras. Os he hecho aprender a manejar la espada. Tenéis un jarrete de hierro, un puño de acero. Batíos por cualquier motivo. Batíos tanto más cuanto que están prohibidos los duelos y por consiguiente hay 2 veces valor al abatirse. No tengo, hijo mío, más que 15 escudos que daros, mi caballo y los consejos que acabáis de oír. Vuestra madre añadirá la receta de cierto bálsamo que supo de una gitana y que tiene una virtud milagrosa para curar cualquier herida que no alcance el corazón. Sacad provecho de todo y vivid felizmente y por mucho tiempo. Solo tengo una cosa que añadir y es un ejemplo que os propongo, no el mío porque yo nunca he aparecido por la corte y solo hice las guerras de religión como voluntario. Me refiero al señor de Tréville, que fue antaño vecino mío y que tuvo el honor siendo niño de jugar con nuestro rey Luis XIII, a quien Dios conserve. A veces sus juegos degeneraban en batalla y en esas batallas no siempre era el rey más fuerte. No siempre era el rey el más fuerte. Los golpes que en ellas recibió le proporcionaron mucha estima y amistad hacia el señor de Tréville. Más tarde, el señor de Tréville se batió contra otros en su primer viaje a París 5 veces. Tras la muerte del difunto rey hasta la mayoría del joven, sin contar las guerras y los asedios, 7 veces. Y desde esa mayoría hasta hoy, quizá 100. Y pese a los edictos, las ordenanzas y los arrestos, vedle capitán de los mosqueteros, es decir, jefe de una legión de césares, a quien el rey hace mucho caso,
y a quien el señor cardenal teme, precisamente el que, como todos saben, no teme a nada. Además, el señor de Treville gana 10.000 escudos al año. Es por tanto un gran señor. Comenzó como vos. Idle a ver con esta carta y amoldad vuestra conducta a la suya para ser como él. Con esto, el señor D'Artagnan padre ciñó a su hijo su propia espada, lo besó tiernamente en ambas mejillas y le dio su bendición. Al salir de la habitación paterna, el joven encontró a su madre, que lo esperaba con la famosa receta cuyo empleo los consejos que acabamos de referir debían hacer bastante frecuente. Los adioses fueron por este lado más largos y tiernos de los que habían sido por el otro, no porque el señor D'Artagnan no amara a su hijo, que era su único vástago, sino porque el señor D'Artagnan era hombre y hubiera considerado indigno de un hombre dejarse llevar por la emoción, mientras que la señora D'Artagnan era mujer y además madre. Lloró en abundancia, y digámoslo en alabanza del señor D'Artagnan hijo, por más esfuerzo que él hizo por aguantar sereno, como debía estarlo un futuro mosquetero, la naturaleza pudo más, y derramó muchas lágrimas de las que a duras penas consiguió ocultar la mitad. El mismo día el joven se puso en camino, provisto de los 3 presentes paternos y que estaban compuestos, como hemos dicho, por 13 escudos, el caballo y la carta para el señor de Treville. Como es lógico, los consejos le habían sido dados por añadidura. Con semejante vademecum, D'Artagnan se encontró, moral y físicamente, copia exacta del héroe de Cervantes, con quien tan felizmente le hemos comparado cuando nuestros deberes de historiador nos han obligado a trazar su retrato. Don Quijote tomaba los molinos de viento por gigantes y los carneros por ejércitos. D'Artagnan tomó cada sonrisa por un insulto y cada mirada por una provocación. De ello resultó que tuvo siempre el puño apretado, desde Tarbes hasta Meung, y que, un día con otro, llevó la mano a la empuñadura de su espada 10 veces diarias. Sin embargo, el puño no descendió sobre ninguna mandíbula, ni la espada salió de su vaina. Y no es que la vista de la malhadada jaca amarilla no hiciera florecer sonrisas en los rostros de los que pasaban, pero como encima de la jaca tintineaba una espada de tamaño respetable y encima de esa espada brillaba un ojo más feroz que noble, los que pasaban reprimían su hilaridad, o, si la hilaridad dominaba la prudencia, trataban por lo menos de reírse por un solo lado, como las máscaras antiguas. D'Artagnan permaneció, pues, majestuoso e intacto en su susceptibilidad hasta esa desafortunada villa de Meung. Pero aquí, cuando descendía de su caballo a la puerta del Franc-Meunier, sin que nadie, hostelero, mozo o palafrenero, hubiera venido a coger el estribo de montar, D'Artagnan divisó en una ventana entreabierta de la planta baja a un gentilhombre de buena estatura y altivo gesto, aunque de rostro ligeramente ceñudo, hablando con 2 personas que parecían escucharle con deferencia. D'Artagnan, según su costumbre, creyó muy naturalmente ser objeto de la conversación y escuchó. Esta vez D'Artagnan solo se había equivocado a medias. No se trataba de él, sino de su caballo. El gentilhombre parecía enumerar a sus oyentes todas sus cualidades y como, según he dicho, los oyentes parecían tener gran deferencias hacia el narrador, se echaban a reír a cada instante. Como media sonrisa bastaba para despertar
la irascibilidad del joven. Fácilmente se comprenderá el efecto que en él produjo tan ruidosa hilaridad. Sin embargo, D'Artagnan quiso primero hacerse idea de la fisonomía del impertinente que se burlaba de él. Clavó su mirada altiva sobre el extraño y reconoció a un hombre de 40 a 45 años, de ojos negros y penetrantes, de tez pálida, nariz fuertemente pronunciada, mostacho negro y perfectamente recortado. Iba vestido con un jubón y calzas violetas con agujetas de igual color, sin más adorno que las cuchilladas habituales por las que pasaba la camisa. Aquellas calzas y aquel jubón, aunque nuevos, parecían arrugados, como vestidos de viaje largo tiempo encerrados en un baúl. D'Artagnan hizo todas estas observaciones con la rapidez del observador más minucioso y, sin duda, por un sentimiento instintivo que le decía que aquel desconocido debía tener gran influencia sobre su vida futura. Y como en el momento en que D'Artagnan fijaba su mirada en el gentilhombre de jubón violeta, el gentilhombre hacía respecto a la jaca bearnesa una de sus más sabias y más profundas demostraciones, sus dos oyentes estallaron en carcajadas y él mismo dejó, contra su costumbre, vagar visiblemente, si es que se puede hablar así, una pálida sonrisa sobre su rostro. Aquella vez no había duda. D'Artagnan era realmente insultado. Por eso, lleno de tal convicción, hundió su boina hasta los ojos y, tratando de copiar algunos aires de corte que había sorprendido en Gascuña entre los señores de viaje, se adelantó con una mano en la guarnición de su espada y la otra apoyada en la cadera. Desgraciadamente, a medida que avanzaba, la cólera le enceguecía más y más, y en vez del discurso digno y altivo que había preparado para formular su provocación, solo halló en la punta de su lengua una personalidad grosera que acompañó con un gesto furioso. Señor, exclamó, señor, ¿qué os ocultáis tras ese postigo? Sí, vos, decidme un poco de qué os reís, y nos reiremos juntos. El gentilhombre volvió lentamente los ojos de la montura al caballero, como si hubiera necesitado cierto tiempo para comprender que era él a quien se dirigían tan extraños reproches. Luego, cuando no pudo albergar ya ninguna duda, su ceño se frunció ligeramente y tras una larga pausa, con un acento de ironía y de insolencia imposible de describir, respondió a D'Artagnan: «Yo no os hablo, señor». «Pero yo sí os hablo», exclamó el joven, exasperado por aquella mezcla de insolencia y de buenas maneras, de conveniencias y de desdenes. El desconocido lo miró un instante todavía con su leve sonrisa y, apartándose de la ventana, salió lentamente de la hostería para venir a plantarse a 2 pasos de D'Artagnan frente al caballo. Su actitud tranquila y su fisonomía burlona habían redoblado la hilaridad de aquellos con quienes hablaba y que se habían quedado en la ventana. D'Artagnan, al verle llegar, sacó su espada un pie fuera de la vaina. Decididamente, este caballo es, o mejor, fue en su juventud botón de oro, dijo el desconocido, continuando las investigaciones comenzadas y dirigiéndose a sus oyentes de la ventana sin aparentar en modo alguno notar la exasperación de D'Artagnan, que, sin embargo, estaba de pie entre él y ellos. Es un color muy conocido en botánica, pero hasta el presente muy raro entre los caballos.
Así se ríe del caballo quien no osaría reírse del amo, exclamó el émulo de Treville, furioso. Señor, prosiguió el desconocido, no río muy a menudo, como vos mismo podéis ver por el aspecto de mi rostro, pero procuro conservar el privilegio de reír cuando me place. Y yo, exclamó D'Artagnan, no quiero que nadie ría cuando no me place. De verdad, señor, continuó el desconocido más tranquilo que nunca. Pues bien, es muy justo. Y girando sobre sus talones, se dispuso a entrar de nuevo en la hostería por la puerta principal, bajo la que D'Artagnan, al llegar, había observado un caballo completamente ensillado. Pero D'Artagnan no tenía carácter para soltar así a un hombre que había tenido la insolencia de burlarse de él. Sacó su espada por entero de la funda y comenzó a perseguirle gritando: «Volveos, volveos, señor burlón, para que nos hiera por la espalda». «¿Herirme a mí?», dijo el otro, girando sobre sus talones y mirando al joven con tanto asombro como desprecio. «Vamos, vamos, querido, estáis loco». Luego, en voz baja y como si estuviera hablando consigo mismo: «Es enojoso», prosiguió, «qué hallazgo para su majestad, que busca valientes de cualquier sitio para reclutar mosqueteros». Espero que os haya gustado y os haya relajado. Comentadme lo que os apetezca, cosas que os gustarían más o cosas a mejorar. Os leo. Que descanséis. Buenas noches.